Desde niña vio pasar por la casa de su madre a grandes personalidades como Paco de Lucía, Carlos Fuentes y Carlos Chávez, entre otros. En 1977 se unió al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández como bailarina. En 1979 se convirtió en solista y más tarde en coordinadora artística de la compañía durante 15 años. También ha creado coreografías de danza moderna basada en las tradiciones populares mexicanas. A lo largo de su vida, ha creado coreografías de danza moderna basada en tradiciones populares mexicanas. En 2002, Viviana Basanta inauguró la escuela de danza Academia de la Danza Amalia Hernández. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Alex Bauer y me da mucho gusto que nos acompañen aquí en Palabras Mayores, que hoy estamos de lujo en esta gran academia con la maestra Amalia Viviana Basanta Hernández. Y les digo Amalia Viviana, aunque todo el mundo la conoce como la maestra Viviana Basanta, porque pues es la hija de Amalia Hernández y a partir de ahí surge su pasión, su amor y esta dedicación de toda una vida por la danza. Muchas gracias. Ay, gracias, Alex. No, al contrario, de verdad, gracias por acompañarnos. Platícanos un poco, porque pues es la parte lógica, supongo que es la presentación que hice, de pensar que por el amor y por tu mamá y por verla, empieza esta pasión por el baile. Pues sí, y yo creo que para mí fue la danza como comer. Ajá. ¿No? Nací cuando el ballet ya estaba en Bellas Artes y bueno, creo que cuando naces en eso a veces ni siquiera casi te lo cuestionas, ¿no? Me lo empecé a cuestionar a partir de que tomaba clases todo el día y de repente me entró la rebeldía de la pubertad y algunas cosas de esas. Ajá. Pero nada más fue un pequeño periodo de rebeldía. Pero no siempre, aunque uno viva con eso y sea como comer, uno tiene las facilidades y tiene los dones y es muy difícil además ser, ¿no? Sí. La hija de alguien tan importante, tan imponente y con ese nombre. Entonces, pues muchas veces, ¿no? También esa cuestión de decir, híjole, voy por el mismo camino, ¿no? ¿Qué, no? Sí, claro. Fíjate que a mí me nació una cosa especial en ese sentido. Era yo latosa, bastante latosa, de repente rebelde también, bastante. Ajá. Pero me nació como esa otra parte de querer aprender de ella. Entonces, lo cual siempre me parecía muy interesante su forma de entender la vida cotidiana. Siempre a través de los ojos de un artista, a todo le encontraba como esa parte de la belleza, ¿no? Un gran amor por su país. Y entonces el lugar que íbamos empezaba como a decirte y a inyectarte ese gusto por la comida mexicana, ese gusto por ir a la iglesia, ese gusto por ir al mercado, ese gusto por conocer a la gente, ese gusto por comprar ropa tradicional para que la gente le contara la historia del traje. Ajá. Para que le fueran diciendo. Entonces ese comerse a México, bebérselo, cantarlo, bailarlo y disfrutarlo, sí te va enseñando también una parte que te da una gran satisfacción. Que no tiene que ver necesariamente con el arte y con la danza. No. O sea, estás hablando más bien como en sentido de un aprendizaje y una filosofía de vida. Sí, tenía como esas varias, como tenía muchas facetas en términos de la danza, porque finalmente bailaba danza contemporánea, bailaba folclore, bailaba danza clásica, contemporáneo, fue de las pioneras de la danza contemporánea en México, fue una gran impulsora de distintos grupos de danza. Entonces,
yo creo que tenía tal cantidad de facetas en relación a la danza, por un lado, y por otro lado a las tradiciones de México, que siempre le parecieron de una riqueza incalculable y que decía que por más que lo recorrieras, por más que lo vivieras, por más que buscaras, nunca terminabas, porque cada poblado tenía su propia personalidad. Ajá. Y tenía su propio entendimiento de la naturaleza, del cosmos, de la tierra, de la vida, del alimento. Ajá. Entonces yo creo que ese gusto por la vida y ese gusto por el aprendizaje sí nos los iba como inyectando cotidianamente. Y sin duda alguna es pues de las máximas embajadoras de México en el mundo y a través de algo que no necesita un lenguaje. El lenguaje es corporal, pero no es hablado y entonces cualquier persona en el mundo puede entenderlo. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo sientes esa responsabilidad? Pues seguí estudiando y sigo estudiando hasta la fecha. Ajá. Entonces yo creo que la responsabilidad para mí ha sido nunca dejar esa parte del aprendizaje, esa parte del gusto por todo lo que está sucediendo, no solo en México, perdón, sino en el mundo entero. Ajá. En relación a la danza, a los espectáculos, al arte, a los artistas que realmente crean algo de gran valor. Ella siempre estuvo muy pegada, por ejemplo, a Alvin Ailey, Alvin Nicolai, a Murray Lewis, a Hannah Holmes. Entonces ves a alguien que estuvo muy conectada también con otro proceso artístico, tanto de creación como de contemporaneidad, de una búsqueda del movimiento distinto. Y hablando de ti, también en esta inyección de pasión del seno familiar, también requiere muchísimo, no nada más es así, bueno, no, así ya puedo bailar, porque tus inicios fueron en ballet clásico y con Nelly. Sí, con Nelly Happy. Ajá. Sí, estuve desde muy chica estudiando pues danza tradicional mexicana con ella, con los maestros que tenía en la escuela. Luego estuve con Nelly Happy, estuve con Socorro Larrauri, con el maestro Carlos López, y luego estuve en Ballet Nacional con la maestra Guillermina Bravo, estuve con Rosana Filomarino, estuve en Nueva York con Alvin Ailey, con Alvin Nicolai, con Murray, he estado aquí en danza tradicional en N cantidad de estudios escuelas y cursos y también tratando de recorrer lo más que se pueda el país y su cultura y sus tradiciones y tratando de no perder esa conexión entre la costumbre, la tradición, con lo que tú llevas al escenario porque decía que si tú perdías como ese hilo en lo que ella investigaba y creaba, había un proceso y ese proceso no debería perderse nunca, no olvidarte del nacimiento y de la creación, pero ¿qué pasa en medio de eso? Es donde el artista puede plasmar y puede crear, sin olvidarse de las esencias, sin olvidarse de las costumbres, de las tradiciones, y también que finalmente el foro acaba siendo como un libro en blanco, ¿no? Donde tú tienes que ir escribiendo. ¿Esa escuela cuándo se fundó? ¿En dónde está? Esa escuela está en Interlomas. ¿La Ciudad de México? Sí, en el Estado de México. Es acá de Arte Danza, se llama Academia de la Danza Amalia Hernández. Yo también pertenezco al Imperial Society de Maestros de Inglaterra. Tengo mi maestría en la carrera que se llama Modern Dance Theatre Faculty y también la licenciatura en ballet. Entonces, pues por ahí también entro en ese otro proceso de la docencia, no nada más del proceso creativo. Entonces, esto que estás diciendo es muy interesante porque quizá estoy pensando como en nosotros ya como adultos, que a lo mejor ya no vas a hacer una carrera profesional en la danza o en el ballet, pero sí te puede enseñar con ciertas clases a tener este conocimiento de tu espacio, de moverte con más seguridad y con más confianza. ¿Todavía se puede? Sí, yo creo que siempre se puede. Quizás aprenderlo en relación a las propias posibilidades y donde yo creo que todo el mundo puede tener esa posibilidad de poderse expresar, donde es una de las cosas que las escuelas sí no enseñan. ¿Cómo logras transmitir con tus coreografías en el proceso creativo
para hacer que se comunique cuál es el mensaje que estás dando y que la gente lo capte nada más de ver cuerpos en movimiento? Pues yo creo que tienes que saber bien qué es lo que quieres decir para podérselo transmitir a los artistas y que ellos tanto expresen lo que tú quieres decir como lo que ellos también están dispuestos a dar. Entonces, a la hora de concretar una obra, tú tienes que ver si realmente está diciendo lo que tú decías que ibas a decir. ¿No? Entonces, es decir, escribiendo y interpretando e interactuando, porque también te tienes que meter en el proceso de cuáles son las emociones del momento, si es algo místico, si es algo revolucionario, si es una idea muy contemporánea o es una idea... Y al mismo tiempo no perder la forma, porque finalmente el baile tiene su propia, las poses y las posturas y los pasos y etcétera, y conectar también con las emociones. Entonces las hay que hacer el paso emociones, bien. la energía y la condición física, porque también tienen que tener condición física. Pues sí, mi papá lo dejé de ver chica, porque era medio revolucionario, entonces era de un grupo ahí medio fuerte, de Neruda, Omar Torrijos, Juan Bosch, el Che. Sí, fuertes. Sí, era un grupo bastante severo. Entonces, se me pegó más de mi hermano José Luis y de su papá, de José Luis Martínez. Sí, que también tuvimos la oportunidad de platicar con él, no sé si se acuerdan que estuvimos con él en el Palacio de Bellas Artes y que también nos platicó esta vida riquísima y maravillosa, justo por estar es que digamos como este nido ya te da por lo menos pues la patada de salida, ¿no? Ya sí, cómo lo aproveches tú, pues ya depende mucho de ti, de tu vida, pero el empuje, ¿no? De ya tenerlo en casa y de olerlo y de comerlo y de respirarlo es maravilloso, porque él nos comentaba incluso que pues de alguna manera su salón de juegos y que lo conocían como si fuera su segunda casa es justo el Palacio de Bellas Artes. Así es. Qué gran privilegio, porque... no, si no cualquiera. Yo nunca había tenido la oportunidad de incluso estar por la parte de atrás, que es otro edificio completamente distinto. Sí, con es una pasillos. maravilla, es una maravilla. ¿Nos platicas ahorita de eso? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque, bueno, yo estoy encantada de la vida platicando con Viviana Basanta, que nos acompaña y nos va a seguir platicando de este amor por el arte, que estoy segura que ustedes comparten, porque, bueno, ¿quién no ha visto este maravilloso ballet folclórico de la Ciudad de México, Nacional de México, que ha ido a todas partes del mundo y que ahora pues representa Viviana? Ahora regresamos.